Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con la lectura y reflexiones sobre los textos de Harinama Chintamani. Ayer nos quedamos en un texto importante. Antes de eso, vamos a recordar que estamos comenzando a abordar el tema de las ofensas al santo nombre, y estamos viendo cómo la primera de ellas es hacer crítica o algún tipo de agravio al Vaishnava del Señor. Entonces se imponía algo importante, definir qué cosa es un Vaishnava, o sea, definir qué cosa es un Vaishnava. Entonces veíamos como regla general Vaishnava como aquel que está entregado de forma exclusiva, depende de forma exclusiva al Señor Supremo. Entonces ese es el Vaishnava del Señor. Entonces ahora estamos en un punto, después habíamos hablado del Vaishnava cuando vive en familia y del Vaishnava renunciante, y cómo el vivir en familia no impedía para nada clasificar a alguien como un Vaishnava, sino que dependía, vuelvo a repetir, de la entrega exclusiva al Señor Supremo. Entonces esa era la meta a cumplir. La meta a cumplir era lograr una entrega exclusiva al Señor Supremo y una dependencia total al Señor Supremo en todo sentido. Entonces el último punto importante, primero, ¿por qué nos estamos deteniendo tanto en esta primera ofensa? Porque esta primera ofensa es la ofensa quizás más grave, porque es la ofensa que echa por tierra cualquier deseo de avance espiritual. Por eso nos estamos deteniendo tanto en qué es un Vaishnava, cómo se puede ofender a un Vaishnava, etcétera, 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 para ganar claridad en ello. El último punto visto decía: la meta principal es entonces lograr una entrega al nombre del Señor. O sea, esa es la meta principal del practicante del santo nombre, ya sea en vida familiar o en vida de renuncia, lograr un estado de entrega, una vida de entrega al nombre del Señor. O sea, no solo una entrega al Señor en cuanto al pensamiento, yo creo en el Señor, yo me entrego al Señor, sino que ha comprendido que entre el nombre del Señor y el Señor no hay diferencia. Así que también cuando está cantando el santo nombre, él está entregado al nombre de el Señor Supremo. Entonces continúa diciendo: se debe saber que aunque aparezca algún elemento que se pueda clasificar como malo o algún tipo de falla en el comportamiento de esa persona, si esa persona tiene la característica principal, es decir, si esa persona está entregada al Señor Supremo, al Señor Krishna, se le debe considerar entonces a esa persona como un sadhu o como una persona santa, y por tanto ha de ser respetada y ha de ser servida por todos. Esto es importante, fíjense lo que dice aquí, que se debe saber que aunque aparezca, o sea, aunque podamos ver de vez en cuando algún tipo de falla en el comportamiento o en la vida de esa persona que está entregada al canto del santo nombre desde su corazón, que está entregada al Señor Supremo desde
un deseo sincero desde el propio corazón, entonces se debe saber que esa persona, aún con esas fallas visibles, debe ser respetada como una persona santa, o sea, como un sadhu o como un Vaishnava. Y por tanto se debe brindar respeto y no se recomienda, se le deba criticar por esas fallas que están surgiendo. Continúo diciendo, cuando se ha desarrollado un sabor por cantar de manera pura el nombre del Señor, se dice que el canto destruirá todas las acciones pecaminosas pasadas, pero puede quedar algún remanente, alguna sombra de esas actividades pecaminosas, pero también se desvanecerán, esas sombras se desvanecerán completamente por la influencia del santo nombre. Esto es importante, ¿no? O sea, aún aquel que ha desarrollado un gusto perfecto por el canto, o sea, un placer al cantar, bueno, se dice que se destruyen todas sus actividades pecaminosas, pero siempre puede quedar algún rezago, algún rastro, alguna huella de esas propensiones, de esas tendencias desfavorables. Pero aún así ese rastro, huellas o sombras de esas tendencias se van a ir desvaneciendo con la práctica continua, pero aún queda. Esto significa que todavía en esa persona de vez en cuando puede aparecer un vestigio o un impulso de algún tipo de pensamiento o actividad que no coincide con el estado ideal de conciencia de Krishna, no coincide con lo que se espera de un Vaishnava propiamente dicho. Y a veces la persona se puede desmotivar u otras personas pueden aprovechar para ejercer algún tipo de crítica. Ah, mira, fulano está practicando tal cosa, no sé, un canto ahí de un mantra, santos nombres, o a veces no, la propia familia u otro, tú que estás practicando tal cosa y que no haces esto, no haces aquello, no haces aquello, y mira ahora, mira cómo te has manifestado, o mira qué palabras has usado, o mira qué pensamiento has tenido, o mira cómo has cogido ira, ¿verdad? La gente se aprovecha a veces de todavía cuando se muestran esos rezagos para entonces cuestionar a la persona que sinceramente está tratando dentro de sus medios y posibilidades y a su ritmo personal de avanzar hacia el Señor Supremo y de purificarse. Se debe saber que ese tipo de crítica es destructiva para el que la hace, porque está criticando a aquel que de modo sincero está queriendo restablecer su relación con el Señor Supremo. Entonces uno, si quiere avanzar en el camino espiritual, también debe cuidarse de hacer ese tipo de crítica, porque uno nunca sabe hasta qué punto la otra persona realmente está entregada o al menos tiene el deseo sincero de entrega en su corazón. Entonces, si usted critica a alguien por una actitud determinada y ese alguien en su corazón está tratando de entregarse completamente y él está pidiendo al Señor, Señor, ayúdame por favor a vencer todas mis tendencias negativas, y usted lo critica sin saber que por dentro está bien situado, usted va a destruir su propio avance espiritual. Le va a ser muy difícil avanzar espiritualmente. Entonces es mejor no cuestionar, es mejor no criticar. Simplemente, si usted cree que deba hacer alguna indicación, hacerla de un modo muy amoroso y con una comunicación bastante bien elaborada para no causar herida o daño en los sentimientos de otra persona, ni tampoco hacer una indicación de modo hostil. En Vaishnava es manso, así que las indicaciones que hace trata de hacerlas también de modo suave y de modo manso. Dice, ya que las dichas trazas de pecado se irán rápidamente con la práctica, esa persona será conocida con el tiempo como una persona muy correcta. Pero si un materialista ve esas trazas de pecado en un Vaishnava o sadhu, entonces puede que concluya en su mente necia que esa persona
es exactamente igual a un pecador materialista, es lo que vimos. O sea, debido a todavía la presencia de ciertos impulsos en nuestro corazón que de vez en cuando van a aflorar, puede ser que una persona que no tiene conocimiento piense que, que ese practicante es exactamente igual que un materialista que está perdido en sus asuntos de la mente material, porque él no sabe que ese practicante está haciendo lo posible por entregarse al Señor y por cambiar, está haciendo lo posible, lo que le es posible, ahora necesita un proceso, necesita tiempo. Así que aunque externamente un día o en algún momento se pueda comportar como un materialista o pueda tener acciones incluso abominables que no coinciden con lo que se espera de un Vaishnava, aún así se le debe respetar en el sentido de que se debe tener en cuenta que internamente está luchando contra esas tendencias. Entonces se le debe de apoyar en vez de criticar. Si esa persona, dice que si esa persona externa, ese materialista o el que sea, critica al sadhu o al practicante sincero, porque aún tiene ciertas trazas de pecado provenientes de actividades anteriores, entonces se debe saber que está cometiendo la ofensa de crítica a un Vaishnava. Por esa ofensa a quien se ha entregado al nombre, entonces quien la hace cae bajo una situación desfavorable. O sea que el que hace ese tipo de ofensa cae espiritualmente bajo una situación desfavorable. Entonces, sigue diciendo, entonces podemos concluir que Sadhu Vaishnava es quien está únicamente dedicado a Krishna y canta sus santos nombres. Aquel que se crea un sadhu o un Vaishnava se debe concluir que está lleno de orgullo material. Esto es importante. Fíjense. Aquel que se crea que es un sadhu o un Vaishnava se debe concluir que está lleno de orgullo material. O sea, el Vaishnava o el devoto del Señor nunca se cree que ha llegado a la categoría de devoto. Él siempre se considera una persona muy imperfecta, un vil pecador, sin ninguna buena cualidad y sin nada favorable en sí mismo, sino siempre se considera que todo lo que posee en sí mismo es muy desfavorable y que por tanto es la más baja de todas las criaturas y siempre se considera así. Y entonces se considera siempre que los otros practicantes son superiores a él y los mira de esa manera y trata de aprender de ellos. Porque entonces las escrituras consideran y alegan que aquel que se considere ya que es un devoto, que es un Vaishnava, que es un sadhu, entonces eso no es más que el resultado del ego falso. O sea, yo soy un devoto, yo soy un Vaishnava, yo soy un sadhu, ¿verdad? Por eso Chaitanya Mahaprabhu decía que él no se consideraba nada, él simplemente se consideraba el sirviente del sirviente, del sirviente, del sirviente, y por tanto ese es el ejemplo que nos muestra o que nos regala Chaitanya Mahaprabhu. Si lo seguimos nos liberamos del orgullo. Continúa diciendo, pero aquel que se siente el sinvergüenza más grande de todo, el necio más grande de todo, el más grande de los caídos, y se refugia humildemente en Krishna y cante incesantemente sus santos nombres, ese es el Vaishnava real. O sea, es el caso contrario. Me considero muy caído. Eso es importante, considerarse muy caído, considerarse muy falto de cualidades, no es decirlo, oh, soy el más caído de los caídos, no tengo ni una buena cualidad, el decirlo, ok, cuenta,
pero no se define por ahí, sino que internamente se siente así, que en su corazón se sienta de esa manera. Si no lo dice, tampoco importa, lo más importante es que la condición en su corazón esté, que en su corazón deje de ir sintiendo orgullo, entonces su corazón se vaya sintiendo eso, más humilde que la paja tirada en la calle, o sea, la hierba seca tirada en la calle. Entonces dice que esa es la posición perfecta. Se sienta así y al sentirse así busca refugio en Krishna, oh Señor. Por favor, yo sé que no tengo ninguna cualidad en mí, yo sé que no merezco tu misericordia, yo sé que no merezco nada, pero aún así busco refugio en ti, porque ¿en dónde más voy a buscar refugio, Señor? Y dice que cante incesantemente sus santos nombres. Este cantar incesantemente los santos nombres con la idea de buscar la misericordia del Señor, él canta y canta, a ver si el Señor tiene a bien darle su misericordia. Entonces dice que ese es el Vaishnava real, porque ese está completamente refugiado a los pies del Señor. Se puede considerar, continúa diciendo, se puede considerar que el Vaishnava o servidor sincero del Señor es el amigo de todo el universo y es el líder espiritual también de todo el universo. El amigo de todo el universo porque el Vaishnava quiere el bien para todos y el líder espiritual de todo el universo porque el Vaishnava desde su posición de entrega y de sirviente está sirviendo como guía o ejemplo para toda criatura. Continúa diciendo, el Vaishnava, ese Vaishnava es un océano de misericordia para todas las entidades vivientes. Quien critica a un Vaishnava, sin duda alguna, irá a los planos de conciencia inferiores, porque no hay otro sendero, además del Bhakti o el servicio devocional, para alcanzar la liberación real. Pero el Bhakti solo se obtiene por la misericordia del Vaishnava. Dice que el que critica, o sea, el que comete esta falta de criticar a un Vaishnava, si la sigue haciendo así por siempre sin rectificarla, su conciencia irá tomando rumbo a los planos inferiores de conciencia, llamados planos infernales. Porque dice que está criticando a un Vaishnava, su corazón se especializa en criticar a un Vaishnava sin saber que el Vaishnava es el único que puede otorgar Bhakti y el Bhakti es la única forma de llegar a la meta suprema de la existencia, desarrollar amor puro por Dios. Entonces, al criticar al Vaishnava, está cerrando la única puerta que hay de desarrollar amor puro por Dios. Entonces, si no desarrolla amor puro por Dios, entonces quiere decir que la entidad viviente toma el rumbo contrario, o sea, el plano inferior de conciencia. Eso es importante comprenderlo. Si uno comprendiera eso, uno no criticara. No criticara porque uno simplemente dijera, bueno, déjame no criticar porque y si de pronto estoy criticando a un gran devoto y esa persona es un gran devoto en su corazón y yo lo estoy criticando, entonces eso quiere decir que voy a afectar mi avance espiritual y no voy a poder obtener amor puro por Dios. Entonces mejor como yo no tengo la certeza de que hay en el corazón de esa persona, mejor no voy a criticar, si hay algo que tenga que hablar, voy a hacerlo de forma amorosa y lista y respetar el proceso de cada cual. Continúa diciendo, en el Vaishnava puro residen las energías del Bhakti. O sea, en el Vaishnava residen las energías del Bhakti. Por eso, por el contacto con un Vaishnava, se puede recibir Krishna Bhakti. O sea, evidentemente, ¿verdad? Si alguien tiene una enfermedad contagiosa y usted entra en contacto con esa persona, usted puede contagiarse. Lo mismo pasa con el Vaishnava. El Vaishnava está enfermo, entre comillas, por decirlo así, enfermo de Bhakti.
en su corazón habitan las potencias del Bhakti, la potencia de amor de Dios. Habitan, han hecho su casa en su corazón, en todo, en sus células, en sus huesos, en sus órganos, en su piel, en todo, en su mirada, en su voz, en todo está la potencia del Bhakti. Por tanto, si uno entra en contacto con un Vaishnava puro, entonces uno puede recibir Krishna Bhakti, o puede recibir la semilla de fe en Krishna, o la semilla del futuro amor puro por Dios. Si podemos permanecer cerca de un Vaishnava puro durante algún tiempo, podremos recibir la energía que emana de ese Vaishnava. Y si uno logra atar o fijar esa energía dentro de su corazón, después de haber desarrollado una fe fuerte, entonces se desarrollará el Bhakti y el propio cuerpo de uno comenzará a temblar de éxtasis. O sea, no basta solo, ¿no?, con saber que la energía está en el Vaishnava, acercarse a él, entrar en contacto con él, escuchar sus enseñanzas, sino que después hay que tratar de atar, hay que tratar de no soltar esa energía, guardarla con todo celo en el corazón y cultivar nuestra fe y seguir entonces la práctica indicada con esa fe bien cultivada, y entonces los síntomas a su debido tiempo de éxtasis, síntomas extáticos, se irán manifestando. Entonces, encontrarse con un Vaishnava puro es algo muy raro, pero si usted se encuentra con un Vaishnava puro, una persona completamente entregada al Señor, no deje perder la oportunidad, sepa que en esa persona radican las energías del Bhakti. Entonces, dice, por entrar en contacto con un Vaishnava, pronto aparecerá la devoción en nuestro corazón. Primero, la persona comenzará a cantar el santo nombre, y luego, por el poder del nombre, recibirá todas las buenas cualidades. Ese es el poder que tiene el devoto puro. Primero el nombre. El nombre sigue siendo lo primero. Uno no debe querer o pretender cultivar en uno buenas cualidades sin la práctica. Primero es la práctica, y entonces de la práctica es que se derivan las buenas cualidades. Entonces Haridas Thakur dice lo siguiente. Dice, puede ser que por 4 elementos diferentes alguien confundido y sin conocimiento llegue a criticar a un Vaishnava. Estos 4 elementos pueden ser los siguientes: su casta de nacimiento, o sea, esto sobre todo en los países que aún se mantiene esta cosa cultural muy arraigada de las castas y eso, o sea, una persona es devoto, incluso internamente un muy buen devoto, pero como nació en una familia de mala fama, o nació en una familia de otra tendencia, o nació en una familia que no tiene mucha educación o instrucción escolar, entonces puede ser que alguien lo critique y lo considere un devoto de mala calidad por esas características de procedencia. O sea, eso es una de las cosas por las cuales alguien podría criticar a un devoto. Claro, alguien es un ignorante, ¿no? O sea, no conoce que la calidad de un devoto está en su corazón y no está en su situación externa. El otro elemento por el cual puede ser criticado por sus pecados o fallas anteriores en esta vida.
Eso es común, eso es lo más común de escuchar. A veces usted escucha a alguien que viene a hablarle de alguna otra persona, le dice, mira, fulano está yendo ahora a tal iglesia o practicando tal cosa y está incluso predicando por las casas. Di tú, él o ella, que fue tal cosa y fue tal cosa, hizo tal cosa y no sé qué y no sé cuánto, y te empiezan a dar todos los chismes negativos de la vida pasada de esa persona. Entonces, o sea, basado en actividades, actitudes y comportamientos pasados de esa persona, lo critican. Ese es el segundo motivo más común, también común, por el cual se suele criticar a un devoto. Claro, por ignorancia también, porque evidentemente esa persona no sabe que nada de eso afecta a su devoción actual. El tercer motivo por el cual puede ser criticado o dar pie a que se le critique es por que cometa de manera accidental algún acto no favorable y que es resultado de los residuos que aún quedan de sus viejas tendencias, ¿verdad? Mm, o sea, es lo que hablábamos ahorita, que se está purificando, pero todavía quedan residuos de viejas tendencias en él desfavorables y a veces sin él querer o ella querer puede ser que salga este tipo de pensamiento y comportamiento y esto puede dar pie a que alguien desde el punto de vista externo eh, lo critique o la critique. Entonces dice, pero todo eso debe saberse que es insustancial para la crítica de un Vaishnava. O sea, pero debe saberse que ninguno de esos elementos son realmente elementos justificables para criticar a un Vaishnava. Entonces hasta aquí vamos a dejarlo y mañana vamos a terminar con esta ofensa, la ofensa a un Vaishnava. Este tema es un tema que parece ligero, pero es un tema muy serio porque cuando uno lo analiza bien cambia por completo nuestras vidas. Porque de una forma u otra, queriendo sin querer, quizás cuántas veces no hemos caído o no caemos en la actividad o en la conducta de crítica, ¿verdad?, hacia otra persona en relación a la práctica, en relación a la práctica espiritual o en relación a su conducta de tratar de cambiar su vida y reenrumbarla hacia el Señor. Entonces debemos ser más cuidadosos, reflexionar en este sentido, empezando por nuestro propio hogar o familia, quizás a veces, ¿no? También quizás nosotros caemos en ese cuestionamiento y no solo que lo hagan hacia nosotros, sino el punto es vigilar que nosotros no lo hagamos hacia nadie. Y si alguien lo hace hacia nosotros, entonces un Vaishnava es compasivo, no se siente ofendido y simplemente en su corazón pide, Señor, por favor, ten misericordia, realmente esa persona está lanzando esa crítica porque su corazón está así todo oscuro, o ella no sabe que yo en el fondo estoy tratando de avanzar, pero no tengas en cuenta esa ofensa porque en última instancia yo me la merezco, porque en verdad yo soy el más imperfecto de todos los que están intentando avanzar, así que me merezco todas las críticas posibles y todavía yo estoy lleno de muchas cosas poco favorables. O sea, el punto es que el Vaishnava trata de él no criticar y si se le critica a él, entonces él lo ve como algo justificable y le pide al Señor que por favor no tenga en cuenta esa ofensa de esa persona porque en verdad él todavía está muy lejos de ser un Vaishnava, así que se merece todas esas críticas. O sea, esa es la posición del Vaishnava. Y vigilar entonces, en vez de criticar, en todo caso trata de ayudar o con palabras amorosas hace alguna indicación si es imprescindible y si no, entonces no hace nada, simplemente se queda en silencio y respeta el proceso de cada cual y se dice a sí mismo, bueno, yo no sé
internamente cuál es la posición de esa persona, así que no soy nadie para juzgarla ni para criticarla. Bastante tengo ya con mi práctica, así que voy a centrarme en ella, que está llena todavía de obstáculos. Voy a dedicar todo mi tiempo y mi energía a tratar de resolver esos obstáculos en vez de gastar mi tiempo en cuestionar la práctica o la vida de nadie. Eso es un pensamiento sano, incluso como ser humano. A veces perdemos más tiempo cuestionando la vida de los otros que mejorando o resolviendo los asuntos que hay pendientes en la nuestra. Y eso parece una conducta poco inteligente. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que vayamos reflexionando poco a poco sobre todos estos asuntos, si es que de verdad queremos transformar nuestra existencia y caminar hacia el logro de una fe cada vez más firme en el Señor Supremo y en su santo nombre, y si es que de verdad queremos obtener los frutos progresivos que el santo nombre, su canto, meditación y escucha nos van reportando. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.